Bueno, estamos de regreso y déjeme retomar el hilo del agua, del tema del agua, porque a ver, estamos primero con el asunto de la ley de aguas y las modificaciones que se han hecho en esta materia en México, que son muy importantes. Hemos podido escuchar algunas voces sobre lo que está ocurriendo en términos legales en relación al tema del agua. Hay una discusión abierta sobre lo que está sucediendo con las concesiones del tema del agua en México. Por un lado eso. Por otro lado, el tema del tratado con Estados Unidos y México respecto a el agua y las obligaciones de México y lo que establece este tratado y las amenazas de Donald Trump de que le va a imponer a México 5% de aranceles si no cumple la entrega del agua que dice Donald Trump no ha cumplido México. Antes del 31 de diciembre de 2025 y agregamos este mensaje pues muy directo que lanzó ayer Donald Trump también en su cuenta de Truth, Social Truth, diciendo que México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado inmediatamente con mayúsculas y que es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos. Así que estamos con estos temas. Subió incluso un video que corre ahora para que lo vea usted de nuevo. Lo presentábamos ayer, pero vamos a analizar el punto con un especialista a quien hemos convocado esta mañana. Pero antes de eso, déjeme que corra esto que subió ayer Donald Trump, este video que según lo que él dice, pues tiene que ver con el agua y el alcantarillado y que México debe resolver inmediatamente porque es una verdadera amenaza a los habitantes tejanos, californianos y de los Estados Unidos. Mientras México continúa vertiendo millones de galones de aguas residuales sin tratar al río Tijuana, los vertidos, a menudo masivos, se relacionan con problemas operativos en la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana. Esto ha generado un riesgo para la salud en comunidades como Imperial Beach y Coronado. Bueno, pues ahí está, las nuevas leyes del agua, el tratado con Estados Unidos, el alcantarillado, todo junto. ¿Qué decimos al respecto? José Luis Luege Tamargo, José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible y en su momento director de la Comisión Nacional del Agua. Gracias, José Luis, por tomarnos la comunicación y hablar del tema. Buenos días y bienvenido. Al contrario, Carmen, qué gusto saludarte a ti y a tu equipo. Muy buenos días. Buenos días. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Qué me dices? Mira, yo te diría, déjame empezar por el tema del tratado de 1944, en el que se maneja con ciclos de 5 años, ciclos quinquenales. El último ciclo, el número 36, concluyó el 25 de octubre de este año. Y efectivamente se concluye con un faltante muy importante. México debió haber entregado por el lado de la cuenca del río Bravo una cantidad de alrededor de 2.158 millones de metros cúbicos y queda con un adeudo de 1.000, ¿no? Aquí hay digamos dos vertientes que quiero, si me das un minuto, explicar. Sí. Una, que es la parte legal en base al propio tratado, que ya comentó el subsecretario de Asuntos para América del Norte de la Cancillería, y que es el siguiente. El tratado contiene un artículo, el artículo 4, con una cláusula muy específica que dice, si por causa de sequía extraordinaria, dice el tratado, México no concluye el faltante al término de un ciclo, y dice así textualmente, deberá reponerse en el siguiente ciclo. Entonces, el equipo negociador tiene que apelar a esta cláusula, que es totalmente legal. Es decir, sí hay la posibilidad de negociar para llegar al siguiente ciclo. Ahora viene la parte crítica, difícil, y que para mí representa un gravísimo problema para México, ¿no? Estas negociaciones se llevan a cabo a través de una institución que es la SILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Ese es el instrumento de administración y de operación del tratado, que tiene una parte americana y una parte mexicana, es una institución sumamente técnica, con servicio civil de carrera en ambos lados además están muy cerquita. México está en Juárez y la de Estados Unidos está en El Paso, ¿no? Y que se conocen perfectamente. Entonces, esa negociación se realiza ahí, en la mesa de la SILA. Entonces tú dices, no, yo voy a pagar y apelo a esta cláusula. Y ellos te van a decir qué vas a hacer para poderme pagar. Porque esos 1.000 millones se dividen entre 5, son 200 anualmente que se van a sumar a los 431 que te voy a entregar. Y ahí es donde yo quiero intervenir con un problema muy serio, Carmen, que no ha habido un plan concreto
para atender este grave problema. En 2023 una sequía excepcional. Empezó en 2022, pero 2023 y 2024 fue una sequía realmente crítica. Y ahí México debió haber establecido un plan de acción, porque era evidente que no íbamos a llegar a cumplir con el volumen que teníamos que entregar. Entonces teníamos que realizar una serie de acciones que van principalmente, y aquí es donde se cruza con los tres problemas que tú acabas de poner, van directamente en inversión y financiamiento e infraestructura que mejore la eficiencia en el uso del agua. A nivel agrícola, es necesario la tecnificación de todos los distritos del norte del país y de las unidades de riego. Y a nivel de organismos operadores municipales, todas las ciudades de la cuenca fronteriza del río Bravo están en mal estado. Entonces, lo que se critica del río Tijuana, pues es verdad. Las plantas están en mala situación, no están siendo bien operadas y ya no tienen la capacidad pues, para la creciente volumen que tenemos en Tijuana, ¿no? Y por el lado de la cuenca del río Bravo, los organismos de todas las ciudades fronterizas también están con muchas deficiencias. No ha habido en todo el sexenio pasado una inversión, yo te diría, ni siquiera mínima para mejora de eficiencias y para tecnificación del riego. Ese es el factor que cruza los tres problemas que acabas de mencionar. Esto que muestra Donald Trump, que se ve bastante lamentable, Crítico. este video donde está diciendo tiene México que resolver estos problemas del alcantarillado y del agua. A ver, tú dices, ¿tiene razón? Sí, tiene razón. Digo, A ver, podemos ver el video aquí. A ver si no me critican. ¿Qué muestra? Bueno, te van a criticar porque le vas a dar la razón a Donald Trump, pero en este caso olvídate de Trump. Vamos a ver cuál es la realidad de México. Exactamente, Carmen. Lo que pasa es que cuando estoy hablando de la mesa de negociación en la SILA, ahí no nos leemos las cartas, porque la SILA norteamericana conoce la situación de la frontera de México, del norte de México, como la SILA mexicana conoce la situación. Entonces, nos conocemos muy bien. Y entonces hubo un acuerdo, no sé si a mediados de año, creo que fue en junio, de la SILA precisamente para decir hay problemas con la planta de tratamiento, y hubo un acuerdo donde intervino incluso la EPA en los Estados Unidos para generar el financiamiento para ampliar la planta y mejorar su operación. Que el río Tijuana se recibe todos los caudales de un montón de cañadas, ves cómo es toda la parte, digamos, de montañas de esa zona, que viene desde la Rumorosa, en ambos lados de la frontera, y al final el río Tijuana entra al territorio norteamericano para llegar finalmente al mar, ¿no? Entonces se construyó, pues fue creo que en nuestra administración, una planta muy grande, muy importante, que es la planta binacional, que aunque pertenece a México y Estados Unidos, está del otro lado de la frontera. Esa planta está con problemas de capacidad. ¿En dónde Y está? luego la otra planta muy grande. ¿Esa dónde está, José Luis? ¿La primera? ¿Perdón? ¿La primera planta dónde está? Está en Tijuana pasando la frontera. Ya. Es decir, tienes que cruzar la frontera para llegar a esta planta. La opera la EPA, la SILA norteamericana, pero es una planta binacional. Y la segunda planta, que está en muy mal estado, es muy vieja, que se llama San Antonio de los Buenos. Esa planta requiere todo un revamping, toda una reconstrucción y una ampliación. Ahora, el sistema de conducción del drenaje en Tijuana es muy complicado. Hay muchas colonias muy populares que descargan directamente a cañadas, que no tienen un cauce suficiente de implementar. Sí hay un problema, sí tenemos un déficit, una falta de planeación para las inversiones en materia de agua, que lo saben del otro lado. Entonces no hay que llegar a la mesa con una cartita firmada por quien sea y con la promesa de que voy a cumplir. No, hay que llegar con un plan de acción. No lo tuvo México en el 2023, muy grave. No lo tiene en este momento, no lo conozco, no lo veo. Y no hay presupuesto, Carmen. Fíjate, se aprobó la ley, la Ley General del Agua y las reformas a las leyes nacionales, y el decreto del Congreso tiene un tercer transitorio que dice: las erogaciones que resulten de la aprobación del presente decreto serán consideradas en el presupuesto. Pues ¿sabes qué, Carmen? El presupuesto se aprobó 3 semanas antes y no contiene en absoluto recursos. No hay recursos federales, no hay recursos en los municipios, los distritos de riego no tienen dinero para la modernización. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí es donde yo, aprovechando este espacio tan importante, vuelvo a repetir. Hay una figura de participación pública-privada, es lo que se llama APP, Asociación Público-Privada, que es una ley federal, Carmen, aprobada también, es una ley en las 32 entidades, es una ley constitucional vigente.
Y en la pasada administración se satanizó un prejuicio ideológico que dice, no, la participación privada en el agua es privatizar el agua. Eso es mentira. Yo veo como única solución incrementar fuertemente la participación privada en proyectos de agua, que va a detonar la economía. La economía está de picada. Y va a detonar empleos, y va a detonar un crecimiento, pero lo más importante, va a atender un problema súper urgente, que es ser más eficientes en el uso del agua. Es lo que yo creo, Carmen, que debería ser el gobierno. José Luis Luege Tamargo, en lo que tú y yo estamos conversando, me comenta nuestro equipo de redacción que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado el tema, ha hablado del tema esta mañana. Pues es que el mensaje de Trump fue tronante, ¿no? Es muy estilo Trump. Esta cosa tan ruda de inmediatamente, ¿no? Esta cosa imperativa que es lo que caracteriza a Donald Trump. México debe solucionar su problema de agua y alcantarillado inmediatamente. Es una verdadera amenaza para los habitantes de Texas, California y Estados Unidos. ¿Qué dijo Sheinbaum esta mañana, José Luis Luege Tamargo? Déjame que escuchemos y vuelvo contigo. Hemos contestado en otras ocasiones, lo explico. Ya hay un acuerdo sobre ese tema. Un primer acuerdo que se firmó con el presidente López Obrador que derivó en la construcción de una planta de tratamiento que la hicieron los ingenieros militares y que ya está funcionando. Y recientemente hubo un acuerdo entre la secretaria Alicia Bárcenas y el titular de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Inclusive estuvieron en México, fueron a Tijuana y se firmó un acuerdo, un entendimiento, no recuerdo cómo se llaman, pero un esquema de entendimiento que tiene que ser aterrizado en el acuerdo que se va a firmar ahora. ¿En qué consiste? Ellos tienen que tienen que ampliar una planta de tratamiento que esté en San Diego. Todavía no lo hacen. Ellos tienen que cumplir con eso. Y en nuestro caso tenemos que hacer otras obras que vamos a realizar a partir del próximo año. Una serie de colectores y la ampliación de la planta de tratamiento que ya está en funcionamiento. Ese es el objetivo. En efecto, durante muchos años, parte del drenaje de Tijuana pues se vertía al Pacífico. Entonces, lo que se está buscando pues es evitar esta contaminación, y ya hubo un primer acuerdo y ahora hay un segundo acuerdo. Es decir, a lo mejor no estaba suficientemente informado, o no sé, no podemos determinar cuál fue la razón por la cual hizo esta publicación. Pero en particular, en ese caso, ya hay dos acuerdos que tienen que quedar establecidos también en lo que se está trabajando. En estos días se ha venido trabajando y el día de hoy. Es decir, no hay problema, porque ya hay acuerdo desde hace rato. Dice, no hay problema porque ya hay acuerdo desde hace rato. José Luis Luege Tamargo, ¿qué dices? Pues mira, yo te diría 3 puntos, ¿no? El que está perfectamente bien informado. Por lo que te decía yo, la SILA norteamericana conoce, igual que nosotros, la situación de la frontera de México. O sea, se sabe perfectamente cuáles son los problemas y la SILA lo conoce. La SILA tiene una comunicación diaria, realmente es un instrumento muy, muy eficaz, digamos, para el manejo del tratado y para la problemática fronteriza, ¿no? Entonces la información coincide con lo que nosotros sabemos, que está en muy mal estado el sistema de canalización y de drenaje de Tijuana, que está en muy mal estado las plantas de tratamiento. Y el problema es la inversión, porque efectivamente habla de ese acuerdo de mediados de este año, es verdad, donde te lo comenté yo, intervino la EPA, y fue un acuerdo con la SILA de ambos lados, para efectivamente un programa, pero es binacional, Carmen. O sea, la planta a la que hace referencia la presidenta en San Diego es binacional. Es decir, nosotros tenemos que participar en la ampliación de esa planta, probablemente con la misma cantidad que Estados Unidos. Y es donde está el problema. No hay recursos. Yo no veo recursos en el PES para todo lo que dicen que acordaron en junio. ¿Dónde están? Dijo el próximo año la presidenta. Dijo el próximo año, a lo mejor está pensando el presupuesto del próximo año. Pero del 27. No del que sigue, sino del que sigue. Porque a ver, si ya el presupuesto no lo contempla y ya está aprobado. Exactamente. El presupuesto se aprobó antes de las reformas a la ley, antes de estas declaraciones de Trump, antes de que nos exigiera que pagáramos 250 millones de pesos. Bueno, pero efectivamente las obras que deberíamos estar haciendo, Carmen, deberían de estar en un plan
desde el 2023 que no se hizo, no lo hizo el gobierno de López Obrador, no invirtió en obras hidráulicas, pero quiero decir que no es una crítica de grilla partidista. No hubo inversión en infraestructura hídrica importante, es decir, no se tecnificaron, no hubo recursos para tecnificar distritos de riego, unidades de riego, no hubo recursos para mejorar la eficiencia de organismos operados en todo el país, y ahora pues hay una prioridad por esta presión en la frontera. Entonces, mi propuesta es, tiene que estudiarse un esquema agresivo de financiamiento, porque no hay dinero en el PEF, no hay dinero en el municipio, los distritos de riego que no tienen recursos para financiarse, entonces tenemos que encontrar esquemas de participación público-privada, donde sí hay mucho interés de empresas, tanto nacionales como extranjeras, de invertir en temas de agua. No significa privatizar nada. La APP es una ley vigente constitucional que ayuda al municipio pues, a construir una infraestructura absolutamente imprescindible para la cual no tienen dinero. Entonces, ¿por qué no utilizar este esquema? Bueno, y si no quieren utilizar las APP, pues entonces que le quiten recursos a un montón de cosas que no funcionan y que la apliquen en esto donde es absolutamente necesario, ¿no? O sea, sí se requiere un plan. Tú tienes que llegar a la mesa de negociación con un plan, una hoja de ruta, proyectos, y claro, tienes que decir de tal y cual proyecto voy a ahorrar, voy a recuperar determinados volúmenes y con eso voy a poder pagar mi adeudo de agua, ¿no? Pues es lo que creo que hace falta, Carmen. Es que sí, aquí tenemos un montón de cosas. Hay varios proyectos en los que se han invertido cantidades multimillonarias. Algunas personas aquí en nuestro chat y en nuestros comentarios del público dicen el Tren Maya sigue consumiendo presupuesto y no sirve para nada. Por hablar de un elefante blanco que está ahí, por hablar de algo en específico, porque aquí el Tren Maya, por hablar de algo, pues nos está costando muchísimo subsidio y no está siendo para nada un servicio para la población vigoroso. Al final de cuentas, es el tipo de proyectos y el tipo de cosas en donde los recursos públicos se destinan, y aquí la pregunta es, ¿en dónde pones tu dinero? El dinero nuestro, porque es nuestro dinero, y tú dices, pues, entre otras cosas, aquí debería ponerse. Así es, o reorientas el presupuesto a estas obras que son súper urgentes y necesarias, o utilizas esquemas que son completamente válidos y legales, que son las asociaciones público-privadas, porque, mira, un ejemplo muy rápido. Vamos a poner el distrito 014 de Mexicali, que es gigantesco, que tiene una concesión de 1.100 millones de metros cúbicos al año. El entubamiento de los canales secundarios, estos son cálculos de los propios usuarios, no míos, representa un ahorro del 30% de agua, por lo que se pierde por evaporación y por filtración. 30% de 1.000 son 300 millones de metros cúbicos. Si tú te vas a todos los organismos municipales, tienen 40% de fugas de agua potable en la red. Si tú mejoras la red, sectorizas, pones macro, micro medición, puedes ahorrar 30 o 40% de pérdidas. Y no se está haciendo Entonces yo insisto, ojalá nos escuchen en la presidencia. La figura del APP es legal. No es cierto que signifique privatizar el agua, al contrario, es un esquema totalmente válido para un municipio, para una comisión estatal, ¿no? Así lo hicimos en nuestra administración y funcionó bien, y se lograron hacer muchísimas obras importantes, ¿no? José Luis Dueje Tamargo, en tu valoración general de lo que fue el marco legal modificado en materia de aguas en México, esto que se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, estamos viendo efectivamente que ya el Diario Oficial de la Publicación publicó la expedición de la Ley General de Aguas, en donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Bueno, esto que ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en tu opinión como especialista y como exfuncionario del Estado mexicano, ¿qué opinión te merece estas modificaciones legales? Mira, Carmen, mi opinión al final es negativa. Tuvo una primera etapa, que tú lo recordarás muy bien, cuando envía la iniciativa a la presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara convocó a mesas de discusión. Sí. Y creo que avanzamos mucho. Yo participé precisamente en ese capítulo de transmisión de concesiones, que fue donde se armó pues, todo el relajo, ¿no? Y lo que planteaba la presidenta era prohibir absolutamente la transmisión de derechos de cualquier tipo, ¿no? Y en las mesas se dijo, a ver, momento, si hay una transmisión de un título de propiedad ejidal, comunal, pequeña propiedad, lo que sea, ¿por qué? Y si tengo un título vigente, ¿por qué no lo voy a poder transferir junto con la tierra? Y esto se aceptó, Carmen. Y se dijo, sí, tienes razón, el binomio agua
tierra es fundamental y lo vamos a aceptar. Pero no, lo aceptaron a medias porque en lugar de aceptar, así como diríamos, la transmisión del título junto con la propiedad, se eliminó todo el capítulo 5 de transmisión de derechos y se creó un capítulo que se llama Fondo de Reserva de Aguas Nacionales, ¿no? Y se centraliza en oficinas centrales la entrega de volúmenes, en estos casos, con una figura que se llama reasignación. Y entonces cuando tú te vas a ver cómo se forma ese fondo, pues resulta que no va a tener volúmenes, no va a tener agua. En la exposición de motivos la presidenta dice el objetivo fundamental es ordenar concesiones, acabar con el mercado negro de la transmisión de derechos y recuperar volúmenes. Que esto de recuperar volúmenes va para lo que hemos hablado del norte, del tratado y para todo. Es decir, tenemos que recuperar volúmenes en favor de los acuíferos y las cuencas sobreexplotadas, ¿no? Pues no se va a conseguir, porque esta reasignación, dice la ley, se va a formar por extinción de títulos, que es cuando termina tu concesión, Carmen, pero si tú tienes un terreno o un rancho y termina tu concesión, pues tú buscas renovarla y está en la ley. ¿Por qué? Porque tú continúas con tu actividad, ¿no? El segundo tema es por nulidad, es cuando la Conagua, por una falta grave, caduca los volúmenes. Por ejemplo, lo que pasó recientemente en el Estado de México, un pozo agrícola llenaba pipas de agua y las vendía. Bueno, pues eso automáticamente es la caducidad, que por cierto no lo hicieron, Se armó un escándalo, pero no caducaron él. Y el tercer... ¿no? ¿Se quedó igual? Se quedó igual. Y el tercer concepto es por cesión voluntaria. Y aquí hay un engaño mayúsculo a la industria nacional importante. Los convocaron a principios de año a firmar un acuerdo de cesión temporal de derechos debido a la emergencia y al derecho humano al agua, y siendo una cesión temporal, resulta que estos volúmenes ya son los que van a ocupar en el Fondo de Reserva de Agua. No van a recuperar absolutamente nada. Y si se centraliza en las oficinas de aquí de la Ciudad de México la asignación de la reasignación, pues va a ser una corrupción, una burocracia. Porque mira, la Conagua tiene 13 Conaguas en el país, está regionalizada en 13 organismos de cuenca, que es lo correcto. Y es donde se debe de realizar todos estos trámites de concesiones, de permisos, de descargas, y la reasignación debería de estar en los organismos de cuenca, ¿no? Porque son los que conocen la cuenca. Yo creo que es negativo, no se va a lograr el objetivo, lamentablemente. Y al final, todo cae en lo mismo, en inversión. No hay inversión. El tercer transitorio dice que habrá inversión en el PEC, pues no pusieron nada en el PEC. Entonces, todo se reduce, creo yo, a un esquema de financiamiento mucho más inteligente, más directo en los próximos años. Si no eficientamos el uso del agua, no vamos a cumplir en absoluto con la ley, ni con el tratado, ni con nada. Mira, Carmen, el derecho humano al agua es infraestructura. ¿Por qué? Porque los responsables de dar el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento es el municipio, son los organismos operadores municipales, y están quebrados, están en mal estado. Entonces, si queremos cumplir, garantizar el derecho humano, hay que invertir en mejorar la eficiencia de operación y tecnificación de los organismos. Y estamos muy mal. Claudia Sheinbaum heredó una administración que no invirtió, que no puso cuidado en la infraestructura hídrica del país, y ahora estamos en un problema. Ahora, José Luis Luege Tamargo, déjame preguntarte sobre las partes críticas y a partir de lo cual se hicieron estas modificaciones legales. Se ha hablado de muchas cosas, se ha hablado de abusos, se ha hablado de concesiones y de abuso en las concesiones del agua en México, y de un montón de concesionarios que algunos dicen había más concesiones que agua, el tema del huachicol y el agua, de todos esos problemas que presuntamente tendrían que resolverse con estas nuevas modificaciones legales. ¿Qué me dices? Pues mira, yo creo que se desvió la atención en el debate, ¿no? Lo cual me da mucha pena. Una visión legislativa muy pobre, ¿no? Todos los debates fueron de acaparamiento del agua, de panistas, y los panistas acusaron a los morenistas. Y yo te digo una cosa, de los morenistas que tienen, digamos, volúmenes concesionados, no digo nombres, son legales, y se utilizan para el efecto que fue concesionado, para agricultura totalmente legal. Y a los que acusaron del PAN de tener concesión, son legales, absolutamente. Es decir, tienen una concesión, tienen un rancho, son productores. Por ejemplo, Fox tiene ranchos desde el abuelo, ¿no? Y tienen concesiones desde entonces que se renuevan. Entonces se derivó, me parece una forma muy mal, el debate, ¿no?
Entonces, no hay ese tal acaparamiento. Y luego se centra mucho, Carmen, acusando a la industria. La industria es la acaparadora, ¿no? Las refresqueras, las cerveceras, ¿Y no? utilizan el agua, le quitan, es un mito. A ver, ¿por qué es un mito? Te lo voy a decir. La distribución del uso del agua en México es muy particular. Somos un país de uso extensivo de agua en agricultura. Utilizamos el 75% del agua, tanto superficial como subterránea, para riego agrícola. Cuando países, digamos, normalitos de Sudamérica, desde luego de Europa, utilizan 40 o menos. Y producen más. ¿Por qué? Porque tienen esquemas mucho más tecnificados y de mayor eficiencia. Los organismos operadores municipales utilizamos el 15% de toda el agua nacional, se va al uso, digamos, de las ciudades, ¿no? Para consumo humano y otros usos, ¿no? Y el 5% para toda la industria, Entonces, claro, lo que pasó, por ejemplo, en Mexicali, te ponen una cervecera y se arma un lío tremendo porque dicen, nos está quitando el agua. Y claro, un vecino de una colonia que le falta el agua o que tiene problemas de tandeo y le ponen enfrente una cervecera, Pues sí. pues lógicamente va a protestar. Pero, Carmen, no es porque no tenga el municipio la asignación de volumen, es por una mala operación, por baja eficiencia, por obsolescencia de estos organismos operadores municipales. No es porque no tenga asignado el agua en el volumen correcto. Es decir, Mexicali tiene asignado el agua para su población y lo que le asignaron a la cervecera pues es para la producción. Te voy a decir un dato que yo lo viví y no tengo ninguna relación con la industria de cervecera, ¿no? La cervecería mexicana es de las más eficientes en el mundo. Por allá de hace 20 años se utilizaban 14 litros de proceso para 1 litro de cerveza. Hoy la industria cervecera mexicana produce 1 litro de cerveza con 3 litros de agua. Y tienen esquemas de tratamiento, de reuso, de reciclamiento, etcétera. Y prácticamente toda la gran industria en México sí ha cumplido. Donde no hemos cumplido es en eficientar la agricultura mucho más y hacer más eficiente el agua en los organismos operadores municipales. Claro, el mito está tan arraigado que pierdes un debate o pierdes una encuesta, como sucedió. Bueno, la encuesta que hicieron, ya sabes que no son válidas, pero si se hiciera realmente bien una encuesta, la gente piensa que la industria le quita el agua, pero eso es un mito. Pues José Luis Luege, te aprecio mucho que estés aquí para hablar de un tema muy relevante y bueno, pues decir que justamente hoy el Diario Oficial de la Federación ha publicado, este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Aguas, el título primero, disposiciones preliminares y este capítulo único, objeto de la ley y disposiciones generales que ya la gente lo puede revisar directamente en el Diario Oficial de la Federación como parte de estas modificaciones legales que están ocurriendo hoy en México, José Luis, con un tema tan importante como el agua. Vital para el futuro de nuestro país y para el crecimiento del país. Así es, Carmen. Te agradezco mucho. Seguiremos hablando, José Luis. Gracias por tu presencia. Buenos días.